último año y el año pasado ha tenido que ver con el miedo que tenían las comunidades nativas de que sus medios de vida, de los cuales ellos dependen, sean contaminados. Y hay experiencias muy concretas como la del río Corrientes, que ha sido muy conocida, donde hay 40 años de explotación por empresas privadas y en algún momento estatal, formales, que han hecho una terrible contaminación, y hoy en día las poblaciones locales sufren en carne propia en términos de salud y otros, esa contaminación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué cosa está pesando más? ¿La preocupación porque esas poblaciones indígenas se vuelvan ricas, entre comillas, o en vencer la resistencia para acceder al subsuelo de sus territorios? Esa es una pregunta importante. La Amazonía es un ecosistema muy frágil y la extracción de hidrocarburos es muy contaminante. Por otro lado, no creo que la empresa privada sea menos contaminante. Probablemente si es que desde el Estado se le restringe, pero acá en el país vemos muchos casos de graves contaminaciones por empresas formales. No vinculemos solo la contaminación a lo informal. Y en Alaska la gente sufre mucho la contaminación petrolera, y en Estados Unidos también. No me acuerdo ahorita esa película que la protagonista es Julia Roberts, es sobre un caso real, y no es radical, estatal, es Hollywood dando, bueno, pues, aunque sea industria química, pero también, bueno, no se moleste señor, déjeme a mí argumentar, no le gustan mis posiciones, pero bueno, déjeme darlas. Entonces, por otro lado, el tema de la zonificación, ¿dónde se hace hidrocarburos en la Amazonía y dónde no? Hoy en día se hacen en cabeceras de ríos, en todas partes se hace exploración sísmica sobre el tema de hidrocarburos. Se requiere una zonificación. Las poblaciones indígenas viven del bosque. El bosque es la alternativa de futuro. El bosque es la alternativa de futuro. Por el otro lado, el concepto de riqueza o pobreza. Cuando yo iba a comunidades nativas, los indígenas se molestaban porque los llamaban pobres. Para ellos rico es tener su bosque, tener comida, tener esto. Ahora sí son más pobres porque los bosques son degradados y no tienen las condiciones de vida que tenían en algún otro momento. Entonces hay que poner las cosas también en el contexto. Otro comentario, disculpe, Carlos Monge, también creo que hay que hacer alguna precisión sobre el tema de titulaciones de comunidades nativas. Se titula las tierras de capacidad de uso agropecuario, no solamente lo que está en uso, ¿no? Y se demarcan extensiones grandes y los indígenas tienen derechos de uso exclusivo sobre esos bosques. Lo que pasa es que se tiene que implementar esa ley dándole los contratos de uso. Gracias. Acá adelante, por favor. Buenos días a la comisión organizadora de este Instituto del Perú. Soy Vladimiro Tapayuri, del pueblo Cacamaco-Camilla, de la institución AICEP. Quisiera preguntarle al doctor Enrique Heirsen, en primer lugar, ¿quién negocia con los pueblos indígenas? ¿Es el Estado o son las empresas? Si bien es cierto, la constitución política, lo han mencionado, son leyes importadas, y como son leyes importadas, en nuestro país los derechos siempre han sido vulnerados, específicamente los pueblos indígenas. Se han tomado derechos en decidir sobre el manejo de los recursos naturales en nuestra Amazonía. Yo pregunto a todos los empresarios que están aquí, si un amazónico quiere ser dueño de un parque aquí en Lima, los van a imponer todas las autoridades municipales y los mismos vecinos. De igual forma también ha pasado en la Amazonía. Nosotros quisiéramos que ahora consideren
que también podemos decidir de cómo debe ser el manejo de los recursos naturales en nuestro país. Quizás el término de la violencia no es de ahora, sino, ustedes lo han mencionado, ya tiene un pasado de muchos siglos atrás, y los que se han tomado ahora es porque se ha tocado la nueva generación de poder replantear y decir al gobierno actual que también nosotros somos presentes, somos seres humanos, y que nos consideren entre esta nueva vida institucional del país. Eso es el resumen que quisiéramos dar, pero quisiéramos que todos los trabajos que indudablemente se están dando en el marco del diálogo con los pueblos amazónicos, que esos conceptos también se visualizan, y que también queremos entenderle a ustedes cuál es, de cómo conceptualizan nuestra forma de pensamiento a la madre tierra. Porque si bien es cierto, nuestra naturaleza, que está hombre, territorio, bosque y espacio, son interacción el tema nuestro. Quiero culminar con esto lo que dice el doctor Carlos Monge, y quizás no tanto estamos viendo el tema de la titulación de tierras. Pero si bien es cierto, en el tema del título de propiedad, solamente nos han entregado título de propiedad para cesión agropecuaria y ganadera. Lo resto, el tema forestal, el tema de minero, está a manos del Estado y ellos deciden. Entonces, esos recursos, por más que decimos que tenemos derecho constitucional, derecho de los pueblos indígenas, no tenemos el derecho de decidir por aquellos recursos que están, los naturales y parte del subsuelo. Entonces, esos derechos indudablemente nos están quitando. Yo quisiera, más allá al doctor Enrique Getze, preguntaría de qué manera se aplicaría el derecho anglosajón y cuál es la metodología que se tiene que aplicar en el país, conociendo nuestra cultura amazónica, conociendo las diversas culturas que hay en el país. Si bien es cierto, ¿cómo se aplicaría? Porque yo sé que en nuestro país hace 15 años no se aplicaba el convenio 269, y ahora con esto, metodologías que se podría hacer una réplica. ¿Cuál es la metodología que se tiene que aplicar en el futuro? Gracias. Minero, que ambos tienen algo de la verdad. Por momentos siento que fue una relación virtuosa a favor de inaugurar una nueva relación entre empresario y comunidad. Lo voy a ver más del lado minero, que hay una nota diferencia con el tema de hidrocarburos en la Amazonía. Tengo acá un título de concesión minera. En él se señala que se requiere acuerdo previo con el propietario, ¿no? O dice, o culminar el procedimiento de servidumbre legal minera. ¿Qué ha sucedido? Que este procedimiento no se ha aplicado, por la resistencia en parte, por la comprensión o el razonamiento de las empresas, que hacer un proceso de expropiación por interés público, si la comunidad no quería, iba a generar un problema mucho mayor. Entonces, de alguna manera, ahora en los hechos, la propiedad de la superficie genera la posibilidad de tal fuerza que si no hay acuerdo previo, tú no entras a la propiedad del subsuelo. Los ejemplos, entonces hay una capacidad de levantamiento de la capacidad jurídica, de la seguridad jurídica, de decir no. Algunos hechos que están pasando es que algunas empresas lo están entendiendo con diversas modalidades. El primero fue Tintaya, 3% de las utilidades, una empresa Israel, 5% de las utilidades que le da, y una serie de convenios en la cual de por vida la empresa se compromete a dar un fondo a la comunidad. Eso es algo diferente a lo que era antes, que tú comprabas la tierra al justiprecio agrícola, y por mucho tiempo las comunidades se levantaban. Fue el caso de Yanacocha, con 93 compró tierras a lo que decía la ley, precio agrícola. Y los expropietarios todos los años presionan a Yanacocha para que le dé más fondos. Hay un conflicto resuelto. Al margen de la decisión, que es mejor subsuelo o no, la intervención de Carlos Monge tiene una ventaja, busca integrar todos los factores. La idea sería acá de que la resultante sea mejorar la capacidad de las comunidades, y esa tendencia se está dando. Finalmente, si no se aplica la servidumbre, la propiedad sobre la superficie tiene un efecto mucho mayor.
No sé cuál es el impacto, la variación a que sea propiedad de subsuelo, pero yo creo de que ya se están dando los hechos esto. Y no solo para aceptar la minería, sino algo también importante, y si se han dado 12 hasta 14 proyectos mineros, no se dan, porque hasta más diría en estos momentos, simplemente el acuerdo previo es que la comunidad acuerda no. Con la capacidad de decir no también a una inversión minera se está produciendo. Y eso también es importante reconocer, pues parte de las decisiones que hay que respetar. Finalmente, yo creo de que al final, sin buscar una decisión, puede haber una idea fundamental, que las comunidades pueden levantar su capacidad, su seguridad jurídica y mejorar así la relación en un marco de regulaciones del Estado que también tiene que darse. Un comentario. Claro, es sumamente interesante ver lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Lima. Han privatizado los parques, ¿no? Empezaron los ricos, ahora también los pobres, los barrios populares, organizaciones populares, también se privatizaron los parques. Entonces, si los vecinos pretenden una decisión excluyente, además, porque no dejan entrar a la gente a los parques, les ponen rejas, ¿no?, de los parques en Lima, yo me pregunto por qué las comunidades no pueden tener el mismo derecho en la Amazonía o en la sierra. Es precisamente la generación de derechos de propiedad, de exclusión, de uso exclusivo para mejorar la calidad ambiental, la gestión del parque. Me parece absolutamente válido el ejemplo. En segundo lugar, efectivamente hay un problema con los títulos de propiedad, título de propiedad restringido, que no te den un título de propiedad para todas las actividades económicas que puedes desarrollar, no es un título de propiedad. Es un saco a la bandera, es una tarjetita de Navidad. Por eso yo creo que hay que hacer propietario auténtico al propietario de la superficie y transferir el eje de la discusión de la mesa del Ministerio de Energía y Minas a la mesa del propietario, del dueño. Si es una comunidad, una comunidad. Si es un propietario individual, un propietario individual. Y que sean las empresas privadas como lo hacen en todas partes del mundo. Esto no es ningún misterio. Las empresas mineras en el mundo tienen una gran experiencia en manejar relaciones y en negociar con los propietarios de la superficie derechos de propiedad sin tener que expropiar el derecho de paso de superficie que mencionaba el señor López de Cari, que efectivamente es un problema. Es el problema que se ha presentado, por ejemplo, con el tubo de gas ha planteado en Chincha y en Cañete un gran problema con los agricultores. Claro, ahí no hay comunidades y los agricultores son propietarios individuales que no han tenido una organización de segundo grado política que los agrupe y les permita negociar de una manera más firme, como sí en el caso de las comunidades, con la gente del tubo, pero el enfrentamiento existe y hay numerosos juicios. Y por supuesto el Ministerio de Energía y Minas ha intervenido imponiendo la servidumbre con pagos diminutos favorablemente a los señores del tubo, y esto se ha terminado judicializando. Se le ha prestado menos atención política al problema de los agricultores en Cañete y en Chincha, porque claro, no es un problema comunal como se presenta en otras zonas del Perú, pero económicamente es el mismo conflicto. Eso se puede convertir en un problema político o de repente ahora para la campaña próxima. Lo que señaló Margarita Benavides me parece de la máxima importancia. Estoy de acuerdo con ella en buena parte. La zonificación, los sistemas de zonificación son reglas que regulan el ejercicio del derecho de propiedad en todas partes. Por supuesto, hay todo un debate cuáles son mejores sistemas de zonificación que otros. Se ha escrito mucho al respecto. Por ejemplo, se habla de que Houston tiene un sistema de zonificación por mercado que es mucho mejor que los sistemas de zonificación planificados. Pero que hay sistemas de zonificación, existen. Todo se trata de cómo definir un sistema de zonificación eficiente. Por supuesto, yo soy partidario de sistemas de zonificación más competitivos, menos restrictivos que lo que puede existir en otro lugar, pero las zonificaciones son inherentes al propio ejercicio de la propiedad. Igualmente los problemas ambientales, no me cabe duda que ese es el temor, sin duda, pero lo que la teoría sugiere, y yo me adhiero a esa sugerencia, que cuando la propiedad del recurso es privada, existe la posibilidad de un manejo ambiental mucho más responsable que cuando no lo es. Ese es exactamente el problema de Dios en Nazca, donde no hay derechos de propiedad debidamente establecidos y la gente destruye y depreda. Por supuesto, eso no significa que sea la única alternativa, pero sí es esperable que cuando hay derechos de propiedad definidos haya mayor manejo, mayor responsabilidad en el manejo ambiental, incluyendo la propiedad comunal dentro de ella. De manera que yo no tengo ningún inconveniente con eso.
Finalmente, ¿qué es la riqueza y la pobreza? Por supuesto, son términos absolutamente relativos. Ser rico y ser pobre no es lo mismo en todas las sociedades ni en todos los momentos. Pero ser propietario tiene la enorme ventaja que le permite a uno precisamente, de acuerdo con sus propios valores, ser rico o ser pobre. Y sobre todo, una cosa más, desde el punto político, le permite ser responsable, que es lo más importante en una sociedad democrática. A ver, rápido, de acuerdo con las precisiones hechas sobre el asunto de titulación, qué cosa es exactamente lo que se titula bajo el rubro de comunidad nativa de acuerdo a la ley vigente, a lo que iba es que eso es por definición menos de lo que esa población necesita para sobrevivir. El título de comunidad nativa es normalmente menos del territorio que la población indígena necesita para sobrevivir, entonces ahí hay que ver una estrategia para ir al reconocimiento de esas superficies territoriales. Y el tema es que eso plantea ya directamente un overlap, ¿no? Una sobreposición con las concesiones que han sido ya entregadas. Entonces ahí está el origen de muchos de los conflictos. No porque haya per se eso sido entregado como concesión, sino porque nunca los pueblos indígenas se les ha ni siquiera informado, ya no solo preguntado o consultado, se enteran de un hecho consumado, ¿no? Yo conozco alcaldes que se han enterado el año pasado que el 80% de su provincia ya está concesionado a empresas mineras. No tienen idea, todos estos son procedimientos que no tienen información ex ante, sino que son hechos consumados. Es cierto también que una vez que se da una concesión hay un conjunto de normas y procedimientos que deben ponerse en práctica, pero ¿quién es garante de que eso se ponga en práctica? Entonces, quería retomar una idea de José Luis López. Centramos mucho en el conflicto, pero ciertamente hay mucho más negociaciones de lo que hay conflictos. Y creo también que hay un proceso acumulativo de capacidades de negociación. Y creo que a la larga a lo que eso va a llevar es a una combinación del derecho de consulta previa efectivamente implementado con fórmulas de asocio. Yo creo que hacia ahí va, ¿no es cierto? Y todo esto en el marco, yo sí creo, de una zonificación ecológica y económica muy estricta. Por ejemplo, creo que hay un conflicto casi estructural, y eso es lo que explica un poco la conflictividad en la Sierra de Piura, entre minería y algunas de las experiencias de Yanacocha, ¿no? Entre minería de Tajo Abierto y cabecera de Cuenca. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Hasta que haya una solución tecnológica, Miguel piensa que no quizás, pero bueno, yo pienso que ahí hay un problema y eso explica también por qué la conflictividad se centra en algunas zonas y no en otras. En las Bambas es pura negociación. En las Bambas es pura negociación. Ahí no hay otra vocación productiva que defender. No hay, como había en Campo Grande, digamos, ¿no? Una masa crítica de agricultura moderna, de exportación. En fin, lo que hay es mucha pobreza y una negociación en torno a las condiciones en las cuales se establece y se desarrolla ahí la minería. Ahí el escenario no es de conflicto, es de negociación. Va a haber un conflicto complicadísimo, que es el traslado de la comunidad campesina de Ferrobamba. Es un conflicto, puede volverse un monstruo de conflicto, pero es un solo conflicto, si se maneja bien. Yo diría que las Bambas, por ejemplo, es un escenario de negociación como lo ha sido Tintay, ¿no es cierto? Con sucesivas mesas de diálogo y nuevos pleitos y nuevas negociaciones, pero nadie en realidad está diciendo que se vaya. Lo que se está es negociando las condiciones en que existen, ¿no? Entonces me parece que hacia eso vamos y creo que fórmulas de asocio, pero lo que hay que hacer es pues construir las condiciones sociales, institucionales y jurídicas de esa capacidad de negociación de las poblaciones locales. Y eso supone, en mi opinión, afirmar los títulos comunales, supone, en mi opinión, fortalecer y reconocer su institucionalidad y organización. Este asunto, por ejemplo, del gobierno de pretender pues inventarse su propia IDC. Haces una mesa de diálogo y con la otra mano quieres inventarte tu propia organización. Ese tipo de cosas pues no ayuda en nada. Ese tipo de cosas lo único que hace es envilece y enradece el ambiente. En lugar de decir, bueno, con ellos hay que negociar, con ellos se negocia, con una mano negocio y con la otra estoy metiendo el cuchillo por abajo, ¿no? Órdenes de detención, órdenes de captura, procesos abiertos, organización paralela. Yo creo que eso no ayuda en nada.
Bueno, quería reforzar la idea que tampoco todo es conflicto y creo que hay un escenario, y además es el mismo escenario en el cual las poblaciones nativas en la Amazonía negocian, por ejemplo, con empresarios de turismo, negocian con proyectos de investigación científica, negocian con proyectos empresariales de manejo sostenible de algunos recursos en las pochas, los paiches, los palmitos y cosas por el estilo. Ese mundo de negociación eventualmente se dará también, pero sobre la base del derecho que tienen, uno, a estar informados antes del hecho consumado, y dos, a ser consultados sobre si ese tipo de proyecto empresarial es el que quieren ver que se desarrolle en sus territorios y en qué condiciones. Creo que lo que no va más es la idea de que el gobierno central decide y la gente se entera después y ya pues tienen que aceptar lo que el gobierno central haya negociado. Creo que eso es lo que no va más y eso es lo que hay que cambiar. Gracias. Miren, voy a cerrar el evento, pero antes de ello me ha pedido la palabra Jesús Manassés, que es el presidente de la comisión del informe BAUA, y me ha pedido unas palabras finales y de ahí cerramos el evento. Jesús. Mi pregunta estaba orientada en lo siguiente: si hay alguna experiencia que hay que aplaudir aquí en el Perú con relación a lo que se quiere hacer con el pueblo amazónico. Dos, ¿se ha consultado a la población si verdaderamente es lo que ha pedido, lo que se está pretendiendo hacer en estos momentos? Estamos conversando, la titulación, esa es la respuesta de la población. Hay muchas formas de desarrollo, no necesariamente echándole mano al oro, al petróleo, no necesariamente. Nosotros los pueblos amazónicos entendemos de otra manera el desarrollo. El desarrollo no lo entendemos como todos lo pueden entender en estos momentos. Para nosotros el desarrollo es un mejor vivir, un buen vivir, y no como aquí, el desarrollo como lo pueden entender ustedes, como Lima, con grandes supermercados, grandes avenidas, y todo lo demás. Eso no es desarrollo para nosotros. El problema es justamente eso, por no entendernos, no encontramos el código de entendimiento, el no entender la cosmovisión del mundo abajo. Ese es el grave problema, decidir por otros. Nosotros caemos en el error, si no se ha hecho esta pregunta, no se ha consultado, estamos retrocediendo otra vez lo que nosotros hemos hecho. No se les consultó de acuerdo al convenio 160. Pues si es una receta que también se debió consultar, porque mire, no es tan fácil traer receta de otro lugar y querer inyectar. Yo puedo estar infectado, a otra persona también. Imagínense que yo tengo una infección grave a otra persona. A mi compañero le inyectan un antibiótico y le hizo efecto. Pero ¿qué tal? A mí me inyectan el mismo antibiótico, pero yo soy alérgico a ese antibiótico. Desde luego, en vez de mejorar, me van a matar. Piensen en eso, ese es el problema. Gracias. Tengo el compromiso acá de mis compañeros de mesa que este evento vamos a replicarlo en un año, a ver qué pasa con todos estos temas que hemos discutido acá. Además vamos a estar en plena campaña electoral para gobiernos regionales y locales, y ya tendríamos avisos de quiénes serán los candidatos presidenciales para el 2011. Agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco su compañía a lo largo del año en los distintos eventos que ha organizado el Instituto del Perú. Cerramos las actividades del Instituto con este evento. Ya les estaremos informando sobre nuestras actividades a partir de febrero del próximo año y esperamos contar con su apoyo y su presencia el próximo año. Muchas gracias.